Sí. Ahora sí, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos desde el canal Estella en Vivo. Como cada jueves, estamos aquí a esta hora, a las 7 de la noche, para hablarles un poco de las novedades en tecnología y de cómo afecta esto al canal de distribución. Buenas noches, Aquiles. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Y como estamos intentando ponerle musiquita al asunto antes de iniciar el programa. No trajimos la musiquita, pero tenemos la partitura aquí atrás, por si Así alguien es. la quiere leer. Pues ahí está el piano y ahí está la partitura, y pues ya para darle una entrada más formalita a este asunto, ¿no? Así es, exactamente. Antes de que empecemos, déjame nada más comentar rápidamente para algunas de las personas que seguramente nos están escuchando que preguntaba atrás en general qué me había pasado. Tuve ahí un pequeño percance cardíaco y salía del hospital hace apenas un par de horas y pues bueno, lo que recomiendan los médicos en estos casos es descanso, tranquilidad y recuperarse, ¿no? Así Pero pues es. bueno, este trabajo o este esfuerzo de comunicación pues no requiere un esfuerzo físico muy grande, pero ahí estamos, ya estamos, vamos a trabajar poquito, pero vamos a seguir trabajando. Y pues hablando precisamente un poco de estas situaciones que de repente son fuera de nuestro control, hablemos un poco de seguridad, que Así es. quedó pendiente la semana pasada. Bueno, y para empezar, antes de esto, para tranquilizarlos a todos, les digo que, bueno, va a estar tranquilo Aquiles, a todos los seguidores, no se preocupen. Y bueno, hablemos un poco de seguridad. Como quedamos la semana pasada, eh, queremos abordar este tema porque para empezar, es uno de los principales rieles, ¿cómo se llamaría? Uno de los que están moviendo el mercado, que están moviendo las ventas en todos los niveles de seguridad, desde videovigilancia hasta seguridad física, seguridad eléctrica. Es uno de los motores de la industria durante el año pasado y que se espera siga siendo, según los analistas, uno de los motores más importantes tanto para el distribuidor como para el usuario, como para la industria en general. La seguridad realmente es algo que se toma en cuenta solo cuando ya nos pasó algo y se quiere reponer lo que se hizo mal para que no vuelva a suceder. Esto de cierta forma está bien, pero normalmente se tienen que pagar unas consecuencias muy altas porque las empresas cuando ya les pasó algo es porque ya perdieron información, ya perdieron días, ya perdieron clientes o ventas y esto realmente no es la mejor opción. Siempre es mejor prevenir, como decían las abuelas, mejor prevenir que lamentar. Y no Y querer tapar el pozo después del niño ahogado. exactamente. Entonces, una de las cosas que me llaman la atención y que no se toman mucho en cuenta, Aquiles, es no se están viendo las ventanas o las puertas por las cuales entran las vulnerabilidades o los malware a las empresas. Muchas veces se contratan firewalls, se contratan analizadores de contenido, etcétera, pero la parte más vulnerable es siempre la que tiene que ver con el usuario. ¿Y cuál es la parte que tiene más que ver con el usuario? Sus correos. Entonces, muchas empresas no han, la gran mayoría de las empresas no han instalado nunca un anti-spam y digamos que como el flautista de Hamelin siempre está tocando a la puerta, siempre está tocando una melodía llamando a la gente y cada vez modificando sus mensajes para hacerlos más atractivos, para que los usuarios den clic en esos engaños. Desde ahí entra todo. Los que te espían, los que te estafan, los que te encriptan la información, etcétera, etcétera. Y se tiene que poner un poco más de atención en esta forma de ataques que son muy sutiles y que son muy viejos, porque realmente tú te acuerdas aquí desde mediados de los noventas, uno de los ataques favoritos a los sistemas de cómputo ha sido a través de los correos electrónicos. Y esto no ha cambiado. Lo que se ha cambiado es que ya no se les toma tanto como amenaza porque ya no son virus que se activen al darle clic, sino son espías o cosas que te roban la información y los datos. Entonces, una recomendación para los distribuidores es que cuando sus usuarios, sus clientes, les, les piden recomendaciones de seguridad, no se olviden de este tipo de puertas y ventanas que muchas veces no vemos y que están ahí presentes todo el tiempo. Sí, y hay que tomar en cuenta, Fer, que en estos últimos o primeros semanas del año, varias empresas que se dedican a esto y analistas del mercado
hablan de que más del 60% de las empresas mexicanas no tienen una idea clara, o de plano no tienen idea de cuáles son los peligros que enfrentan al estar conectados a la red de redes, ¿no? Y el problema incluso va mucho más allá, y solo estamos hablando del hardware y del software de las empresas, Sí. porque aparte hay otro tipo de problemas con donde entra la videovigilancia y todo ese tipo de cosas. Pero estas empresas no solo no tienen el más mínimo protector de sus sistemas, sino que además muchas veces ni siquiera los toman en cuenta en sus proyectos de inversión tecnológica, ¿no? Así es. Y esto es como un seguro, o sea, si lo tienes, lo adquieres y no lo usas, pues está bien, ¿no? Pero en realidad nunca es un dinero tirado a la basura, sino que es algo para prevenir cosas tan graves como está sucediendo mucho en el mercado de los hospitales, del mercado médico, donde estos ladrones de lo que se llama ransomware, que se roban y encriptan tu información y te dicen, bueno, es un secuestro prácticamente, ¿no? O sea, ¿quieres tu información? Paga tanto, deposita tanto y pues yo ya te la libero. Ya no es una cuestión de robar identidades o de robar claves, ¿no? Ya esto ya es esta es una acción, son acciones punitivas que ya es un ataque directo hacia el usuario, y el problema de esto es que no solo atacan al usuario corporativo o empresarial, sino el usuario individual también está sujeto a esto. ¿Por qué? Porque el chantaje que se hace es que o te roba la información o libera información de tus hábitos de navegación o tus hábitos de veedor o leedor de cosas, o cómo compras o a qué tipo de cosas haces, que a lo mejor el usuario final no quiere que nadie se entere. Exactamente. Pero que estos cuates al meterse a sus máquinas pues tienen un libro abierto ahí, un libro donde pueden ver todo y pueden tomar decisiones de cómo hacerlo. De hecho, en México, que es uno de los países con un más alto nivel de ataques de este tipo en el mundo, el tipo de chantaje al usuario va entre 450 pesos a 2,000, 5,000 pesos a los usuarios finales. Estoy hablando de una persona como usted o como yo, que tenemos una computadora en el hogar y de repente la usamos para diferentes cosas, jugar o lo que sea, ¿no? Y no importa la edad, el sexo o la actividad de las personas, ¿no? Exactamente. Entonces, esta actividad ilícita pues no solo afecta a las empresas, sino también al usuario final, y es aquí donde es muy importante que la gente, las empresas, las instituciones, los hospitales, como dije hace un momento, el gobierno mismo, tomen precauciones y tomen en cuenta ese tipo de cosas, porque a veces tenemos la impresión como usuarios de que los desarrolladores de programas anti-spam o antivirus o todo este tipo de cosas, o de seguridad, como ahora les gusta decir, en realidad nos están tratando de vender falsedades o humo, ¿no? A veces podría pensarse, pero realmente no. Y ya ha pasado muchas veces, por ejemplo, estos estafadores del ransomware, que encriptan la información, pero cuando son usuarios muy pequeños, muchas veces ya ni siquiera les desencriptan. O sea, reciben el pago y los dejan las máquinas encriptadas para no poderse usar, porque ya ni siquiera es algo importante devolverles la información. Entonces, el usuario al final tiene que rehacer toda su máquina, rebotear todo y volver a cargar todo para volver a aprovechar su máquina. Entonces, la mayor parte de estas vulnerabilidades se pueden evitar al no dar clic en esos links que nos envían los correos, o al no entrar en páginas. Bueno, puedes entrar en páginas, pero no darle clic a todo lo que te ponen, que si aceptas y que te ganaste una computadora o que te ganaste un viaje a no sé dónde, etcétera. Olvídenlo, nadie regala nada, y siempre hay un precio o una, ¿cómo se llamaría? Una amenaza latente en todas esas promesas. Y en tecnología nada es gratis. Así es. Déjame, Fer, mandarle un saludo a mi gran amigo Juan Carlos Luqui, que es argentino, ya lo dije la vez pasada, al mismo tiempo trabajó aquí, nos hicimos muy amigos, y él vive ahora en Argentina, y él nos está comentando y nos está preguntando que si hay algún organismo del Estado al que se pueda recurrir para resolver o para denunciar por lo menos este tipo de ilícitos.
Pues un organismo que se dedique específicamente a la parte técnica o tecnológica sería la Policía Cibernética. Así es. Pero realmente no sé cuáles son las formas de actuar de la policía. Realmente mucha de la acción de ellos es evitar las redes de narcotráfico, de pornografía infantil, etcétera. No sé si están recibiendo tanto o le están dando tanta seriedad a las denuncias de ransomware, pero es, digamos, la forma más directa de hacer las acusaciones. Claro, el problema aquí es que muchas veces estos ataques de ransomware tienen que ver mucho con la vida privada de la gente. Y entonces, así es. generalmente la gente prefiere mejor no hacer olas, o bueno, no hacer ruido, para que nadie se entere y entonces caen en esta situación de chantaje. Otro punto, Fer, que también es parte de la seguridad en este mundo de la tecnología, es precisamente no solo lo que llega, sino lo que sale, Sí. ¿no? Porque ese es otro problema. El problema cuando un empleado o un funcionario o un ejecutivo se lleva información que es muy sensible para la organización a su casa, pierde el USB O el móvil. o el móvil o la gente misma, incluso cosas pueden ser tan burdas o tan simplonas como el empleado que se la pasa viendo videos o navegando en el Facebook durante las horas laborales y en realidad no está produciendo por ahí lo que tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, para todo esto existen opciones de solución y son tan abiertas o cerradas. Bueno, toda la gente que hablamos de seguridad nos dice siempre, la seguridad es algo que no puedes tener al 100% porque entonces estarías aislado. Estarías aislado de todo el mundo, digamos, por usuarios particulares, dar ciertos privilegios o cerrar privilegios para que utilicen o no utilicen páginas según sus necesidades de trabajo y para aprovechar no solamente el tiempo de trabajo de cada usuario, sino el ancho de banda de la empresa, que es algo que no se le da tanta importancia, pero hoy me enteré, Aquiles, que el estándar de ancho de banda en México son 15 megabits por segundo, que es mínimo, digamos, para los usos actuales de video, de audio, de redes sociales, etcétera, es muy bajo. Digo, hay opciones de hasta 200 o más, pero realmente el promedio son 15. Sí, y el problema es que este promedio impide que las empresas que proveen estos servicios inviertan en mayores velocidades, por un lado, y por el otro que el consumidor, digamos, el consumidor avanzado pueda tener acceso a otras posibilidades que en otras latitudes pues ya son parte de la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Dos cosas por ahí. Claro. Una de ellas era en relación a esto de la seguridad de salida, de políticas de seguridad que deben de existir en las organizaciones, y que hay empresas mexicanas, varias empresas mexicanas, que están realizando precisamente esta labor de ofrecer soluciones para ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro, que este era un comentario, lo otro era preguntarte o pedirte que comentaras el anuncio que hizo Kaspersky de su OS o sistema operativo antivirus, porque por ahí se generó una confusión en algunos medios no especializados, bueno, que se supone que son especializados, pero en realidad se nota que no lo son, donde puso la cabeza de decir algo así como Kaspersky le hace la competencia a Windows 10, ¿no? Entonces, para aclarar que no se trata de eso, nosotros hicimos una nota por ahí y claro, aclarando este punto, pero no está de más que tú, que eres experto en esta área, pues que platiques exactamente de qué se trata este rollo. Exactamente, ¿no? Bueno, Kaspersky es una empresa que se ha dedicado, todo el mundo lo sabe, a trabajar en seguridad, y este sistema operativo que hizo no está dirigido a las PCs, no está dirigido a el uso cotidiano, sino realmente es un sistema operativo para dispositivos de seguridad. Entonces, digamos que con lo de las redes definidas por software, con lo de los dispositivos virtuales y electrónicos, quiero decir, y virtuales sí, que solamente existen en Internet, este sistema operativo tiene ese cometido: trabajar desde la nube, trabajar desde los dispositivos específicos para seguridad, para interceptar amenazas desde el primer día, desde el primer minuto.
realmente no van a correr otros programas que los programas específicos de intercepción, y no lo va a ver el usuario en su escritorio o en su computadora como si fuera una competencia de otros sistemas operativos tradicionales. Sí, en realidad es un sistema operativo de propósito específico. Cabe decir exactamente que no es la única empresa que tiene sistemas operativos. Cisco, IBM, HP, etcétera, todas las empresas que se dedican a redes y a infraestructura tienen sus propios sistemas operativos de propósito específico para sus routers, para sus switches, para sus dispositivos que se dedican a gestionar las redes. Tienen sus propios sistemas operativos, así es que no es algo nuevo. Lo novedoso es que este está específicamente dedicado a interceptar amenazas. Así es. Y bueno, ya si quieres para acotar un poco el tema, también está este mercado que está creciendo enormemente y que todo el mundo se está metiendo a este rollo, principalmente empresas como Axis, como ¿cómo se llaman estos? Threadnet, D-Link, todo esto, que tiene que ver con la seguridad perimetral, que ya es una cuestión que tiene que ver más con el video y con ese tipo de cosas, pero que detrás de eso están todos los sistemas de cómputo que permiten desde analizar los videos en función del movimiento o de una acción específica. Exactamente. Que todas estas cámaras, bueno, porque al final de cuentas se trata de cámaras de videovigilancia, que incluso Apple también sacó una para hacer este tipo de trabajo, pero que todas ellas están conectadas, por un lado, a sistemas de cómputo para poder almacenar y recuperar información, y que al mismo tiempo se conectan, ¿no? Que esa es el boom en este momento, ¿no? La capacidad que puede tener una de estas cámaras de poderse conectar vía la nube o vía el internet al teléfono celular de las personas o a su tablet, y entonces usted está, no sé, en una reunión, en un restaurante, la cámara le avisa que algo ha pasado, y en ese momento usted puede estar viendo lo que está sucediendo en ese momento en la locación donde está ubicada la cámara, ¿no? Que ese es un mercado también muy importante. Es un mercado que va a ser muchísimo más importante en el futuro en infraestructura Agilex, porque no solamente se dedica a la seguridad de videovigilancia, sino que con el Internet de las Cosas, bueno, para empezar, cabe destacar que fue la primera víctima del Internet de las Cosas. No me refiero en un mal plan, sino a que la vulnerabilidad de muchas cámaras de videovigilancia fue lo que provocó un ataque de denegación de servicio hace unos meses. Bueno, de hecho fue una marca específica de una empresa china. Exactamente, pero no fue culpa ni del Internet de las Cosas ni de las cámaras de videovigilancia. Pero ahí te da el pie para ver cómo está creciendo este mercado y todo lo que se espera de él. Ya no solamente se trata del video para monitorear una casa, para ver si hay actividad o si alguien se cuela, sino que en conjunto con otro tipo de sensores de calor, de movimiento, de etcétera, de cualquier cosa que tú te puedas imaginar para una solución específica, ya está siendo utilizado para, por ejemplo, mejorar el tráfico en algunas ciudades, hacer los sitios de estacionamiento más útiles o más ágiles, etcétera. Digamos, he visto ejemplos en otras ciudades y de ciertas compañías en particular donde están aprovechando las cámaras de videovigilancia no solamente para eso, sino para hablar, o sea, para comunicarse con los empleados, me refiero, para dar alertas. Ya no solo es de un lado, sino es bidireccional. Los empleados pueden utilizar estas mismas cámaras para comunicarse con el centro de riesgo, en este caso, que sería para dar alarmas o para dar alertas o para simplemente informar de necesidades específicas. Digamos que en este mercado las posibilidades son infinitas, todo depende de las necesidades de las empresas o de las industrias particulares que estén trabajando, o de la imaginación que tengan los integradores para ofrecerles opciones. Sí, y aquí yo quisiera hacer dos comentarios. Uno es que el otro día leí en una nota, no sé si publicamos o no, que uno de los usos es, por ejemplo, si en una estación del Metrobús hay demasiada gente, la cámara le indica, porque además la cámara le puede contar cuánta gente hay en esa estación, le indica al despachador que envíe más camiones para ¿cómo se llama?, descongestionar
esa estación. Y eso si lo llevamos al metro, lo llevamos a los taxis, no sé, a la La vía salida, pública. a la salida de un estadio de fútbol, pues A un obviamente estadio, va a permitir que sea mucho más eficiente todo, ¿no? Y por otro lado, y va junto con pegado, el asunto de que toda esta infraestructura, si la conectas a la inteligencia artificial, pues entonces realmente ya estás hablando de lo que ya se conoce como las ciudades inteligentes. Así es, ¿no? Así es, y ahí empieza un mercado todavía más grande que es interesante de abordar y de estudiar, pero realmente es desde cero. Hoy hablé con Select, con Saúl y con Ricardo, y explica qué es perdón. Select, bueno, estamos hablando con el canal sabe perfectamente quién es Select, es el analista más importante, el analista más importante del mercado de tecnología en México desde hace 30 años, no recuerdo cuánto tiempo tiene Select, pero Ricardo al menos tiene 40 años trabajando en tecnología. Es que tenemos algunos seguidores que están ahorita conectados y que no necesariamente son conocen. Perfecto. Entonces, hablé con ellos y quedamos que van a venir en próximas ediciones para hablar con nosotros acerca de la transformación digital y lo que implica realmente en el negocio. No solo el concepto rimbombante como tal, sino a qué se refiere en las ventas, en el discurso, en el uso específico del día a día, del canal y de los usuarios. Entonces, vamos a ver cómo se aprovecha realmente este concepto en la vida cotidiana y mucho tiene que ver con estos usos específicos de Internet de las Cosas o de la red, de la transformación, de la transmisión de información, etcétera. Entonces, pues va a estar interesante, los vamos a ver. Y la próxima semana, ya que terminamos ahorita con seguridad, vamos a tener la visita de quienes están trabajando en Expo Security, que va a ser en abril. Ellos van a estar acá con nosotros la próxima semana. Oye, que a lo mejor hay chance de presentar ahí algo. Vamos a tener un espacio, tenemos posibilidad de utilizar el espacio, así es que a lo mejor vamos a estar ahí presentando algunas cosas. Pues podemos hacer una pre-presentación del libro 5 de la historia de la Eso está bien, ¿no? Anunciar qué es lo que va a traer y todo el rollo. Así es. Fíjense que el fin de semana que acaba de concluir, hubo un evento de un gran amigo nuestro que esperamos también tenerlo por aquí próximamente y que se llama José Álvarez y Casa, es el director de Master Channel, que es una organización que se enfoca a tratar de capacitar y de llevar el mensaje de los fabricantes, las ofertas tecnológicas de los fabricantes a las gentes que venden bienes y servicios informáticos, llamados o conocidos como distribuidores, ¿no? Entonces, la idea en ese evento, que además ahorita nos va a platicar Elena Ariadna, que ya está aquí, de qué se trató, en qué consistió, pero la idea central que maneja Pepe Álvarez y Casa es precisamente profesionalizar a la gente que vende bienes y productos informáticos. ¿Por qué? Pues porque a veces cuando un distribuidor no tiene la capacidad o el conocimiento suficiente para poder resolver la necesidad del usuario, suele suceder que eso se convierte en un infierno y el usuario acaba despotricando y odiando la tecnología porque no le resuelve lo que él necesita y generalmente no solo no lo resuelve, sino que le trae un problema más grave. De ahí la importancia y la necesidad de que el canal de distribución sea profesional y esté constantemente capacitado, aunque a veces los fabricantes no entienden esta función y son incapaces de ver y de entender qué es lo que requiere su brazo comercial y entonces toman actitudes realmente lamentables, ¿no? Sí. Entonces, vamos a pedir a Elena que nos platique un poco qué sucedió allá en la ciudad de Taxco el fin de semana. Adelante. Bueno, Master Channel llevó a cabo el encuentro de negocios, es el 8º que lleva a cabo. Asistieron fabricantes y mayoristas, aparte de 55 ciudades representadas por distribuidores en las 4 zonas, 8 zonas, norte, noreste, sur, sureste, Bajío, centro y Ciudad de México. Los temas más importantes fueron los nuevos nichos de mercado que se pueden abrir a partir de las nuevas tecnologías como la nube, seguridad, impresión 3D y otros temas.
uno de los temas que más me llamó a mí la atención fue la relación entre fabricante y mayorista con el distribuidor. El fabricante me parece que vive en un mundo ideal, en donde según sus palabras a ellos no les afecta el que haya subido el dólar, porque efectivamente sus presupuestos están en dólares y efectivamente tampoco les afecta, pero no piensan en que su ingreso está totalmente relacionado con las ventas del distribuidor y al distribuidor sí le afecta. Se han cancelado muchísimos proyectos en gobierno, han tenido que buscar nuevos proyectos en educación, en salud, en cosas en nichos que ellos todavía no tenían como preparación, pero han tenido que buscarlo y sin ayuda del fabricante y también sin ayuda del mayorista. Y ellos piden una más comunicación y todos que los tomen en cuenta, porque al final ellos son los que tienen la relación directa con el cliente y ellos son ese puente o ese vínculo para que la industria pueda decir por aquí nos vamos y así nos apoyamos y así crecemos. Y me parece que no hay esa plataforma de ayuda o de cooperación entre estos canales. Ok. Ele, ¿cuál dirías que fue el mensaje principal de Master Channel en este encuentro? Ay, perdón, me volteo para acá, aunque estoy platicando contigo, porque si no, no se oye muy bien. ¿Cuál dirías que es este principal lema de esta reunión? Me parece que Master Channel hizo un muy buen trabajo en tratar de que en lugar de que solo fueran conferencias, fueran talleres, ¿no? Y que pudiera haber una retroalimentación entre el distribuidor y el fabricante. Pero creo que les falta tener como ser más concisos en el mensaje, ¿no? Y en lugar de que los distribuidores, los fabricantes vayan y solo presenten productos, que les den oportunidades. Y Master Channel sí está tomando eso, está empezando a como a tomar cartas en el asunto, nada más falta que el fabricante escuche, ¿no? Exactamente. Ese fue el mensaje de Master Channel en esta edición. Perfecto. Oye, ¿que estuvo el ex ombudsman de la Ciudad de México? Sí, estuvo... ¿Cuál fue la conferencia? ¿De qué se trató la conferencia? Traen una nueva iniciativa en donde junto con Denise Dresser y Cecilia y otros personajes van a hacer una especie de coalición, no partido, sino una coalición para que se haga escuchar y poder llevar propuestas en las siguientes elecciones del 2018. Están esperando juntar 80,000 firmas de aquí a agosto para que puedan ser tomados en cuenta. Muy bien, perfecto. Sí, pero no es una iniciativa política, No buscan un escaño, ¿no? sino llevar propuestas ciudadanas a las instancias adecuadas y empujarlas para que se realicen, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues realmente parece que se cumplió el cometido de Pepe, que era precisamente acercar a las empresas para realizar negocios, en lugar de para visitar, solamente para eso, para realizar negocios y para agilizar los procesos entre empresas. Se cumplió otra vez, entonces sí, me pareció bastante bien. Espero que los fabricantes realmente hayan puesto atención a lo que se les decía, porque hay muy buenas ideas y los distribuidores están muy preocupados, principalmente en Veracruz. Realmente los dejaron en una situación bastante complicada. Sí. Espero que los fabricantes se acerquen, los mayoristas se acerquen y logren fortalecer el mercado. Muy bien. Sí. Y yo quisiera aquí agregar algo más, y es en relación a que muchas veces el encargado del canal de las empresas, de los fabricantes, está tan preocupado por llegar a la cuota que olvida muchas otras cosas, ¿no? Y tú y yo, Fer, y ahora Elena, que trabaja con nosotros, se ha dado cuenta que muchas veces hacen unos esfuerzos enormes para conseguir contactos, para conseguir bases de datos, para entrar en contacto con el distribuidor, y una vez que entraron en contacto con él, se olvidan del asunto e invierten cantidades enormes de dinero, cantidades enormes en proyectos, que al final del día, cuando hay que dar el siguiente paso, que es llevar esto al usuario, al mercado, pues tienen la cuota encima y ya no se olvidan del asunto, lo relegan para después y ese después nunca llega, ¿no? Así es, bueno, tú y yo lo hemos visto muchas veces al hablar con
directivos de las empresas. La cuota siempre es un coco presente y que muchas veces echa por tierra muchos planes que se hacen, pero supongo que también, de cierta forma, los distribuidores están cada vez conscientes de esto y tratan de capotear el asunto para realmente prepararse y para llegar a estos nuevos, ¿cómo se llamaría? Nuevas propuestas de negocios, nuevos mercados, nuevas opciones o oportunidades. Creo que una de las cosas que entendieron en estos últimos 2 encuentros fue que ellos también tienen que organizarse entre distribuidores y hacer un frente común y no quedarse solamente en las ciudades en las que trabajan, sino tener que salir y buscar proyectos fuera. Así es. Bueno, esto hablando del mercado, si me permiten cambiar un poquito de Sí. tema, hoy precisamente estuve en la conferencia, como les comenté la semana pasada, en la conferencia CICAD de Select, una conferencia que se hace cada pocos meses, pero hoy en particular se abordó el desarrollo del mercado durante todo el año pasado y las perspectivas del 2017. Entonces, una parte interesante fue precisamente esa, la que mencionaba Cele, el desarrollo de los mercados. Una parte que dijo Cermeño muy interesante es, tenemos que voltear a desarrollar el mercado interno. Esto no quiere decir ser proteccionistas como otros países, ni olvidarse de lo que ya se tiene desarrollado. Simplemente lo que quiso decir es, sí, los exportadores producen valor agregado, las empresas que se dedican a exportación tienen un peso de la mitad del mercado, pero hay otra mitad del mercado que no se está atendiendo tan bien como se podría, que es el mercado interno. Entonces esto es sobre todo trascendente para los distribuidores, porque les hace ver que a pesar de ¿cómo se llamarían? De los problemas, de las turbulencias que puede haber durante este año en el mercado, hay una gran oportunidad del tamaño de la mitad, o sea, digamos, del tamaño de lo mismo que ya están atendiendo, igual de grande. Hay otro que no se está atendiendo, que es el mercado interno, y que es donde Ricardo Cermeño quiere poner el acento en este año para que se tome en cuenta y se empiece a desarrollar. Sí, de hecho aquí tengo algunos datos que nos hace llegar Leti Zamora. Dice que en el 2016 el mercado creció 3.9% y que se espera que para este año crezca 3.3%, o sea, es 0.6% menos. Exactamente, 2.6 de hecho. Se espera que crezca este año, o sea, que baje. Y a pesar de esto, hablé con Ricardo al final de su evento y me decía que sí, a veces suena desalentador que este 3 punto tantos que crecimos en este año, comparado con la subida del dólar, parece que se diluyó la ganancia. Y que el hecho de que vaya a bajar este año todavía nos parece más desilusionante, pero me dijo algo muy importante. El mercado es muy grande y este 2 punto y tanto por ciento que se va a crecer es una buena ganancia, una buena oportunidad. O sea, no se tiene que uno descorazonar y no trabajar más, sino al contrario. Hay que trabajar por ese 2.6 y por la otra oportunidad de negocio que hay en la otra parte del mercado. Entonces, eso es importante. No es, según él me dijo, no son malas noticias, se espera que se crezca y hay que trabajar en ello. Sí, y de hecho dice que el mercado interno, donde cree que puede haber un crecimiento importante e interesante, especialmente en la parte de soluciones y servicios de software, infraestructura como servicio, las pymes, el Internet de las cosas, Exacto. La nube, aplicaciones de negocio, seguridad, que es lo que estábamos comentando hace un momento, y que hay incluso mercados que se esperan con crecimientos de 2 dígitos. Así es. Que es el caso de los data centers, que hay que hablar de esto, el Big Data, ¿no? Y el Analytics, ¿no? Ahora se los analíticos. Se ha puesto muy de moda el discurso de los que venden fantasías, ¿no? Así es. La seguridad, movilidad, la hiperconvergencia, cómputo cognitivo y el ancho de banda, ¿no? El hiperancho de banda. Exactamente. Y, ya que estamos metidos en estas ondas, yo voy a comentar la nota donde hizo llegar también Leti Zamora, que estuvo hace un ratito. Esta es
este es, ¿cómo se llama? Muy fresca. Este es bolillo calientito, sacado del horno, Sí. porque el evento no tiene ni una hora que terminó, y ella ya nos mandó aquí la información, y tú después la comentas, ¿te parece? Claro, bien, Fer? me parece Pues bien. resulta que hoy Avaya, una empresa muy importante de telecomunicaciones y infraestructura, anunció un proyecto o una aplicación o una solución que se llama Equinoxio, y que es una propuesta de lo que se llama las ¿cómo se llama? Comunicaciones unificadas, Ujú. ¿sí, verdad? Sí. ¿Qué es esto de las comunicaciones unificadas? Es, en el mundo nosotros convivimos y vivimos con una cantidad enorme de dispositivos y tecnologías, ¿no? Los teléfonos, las computadoras, las tabletas, Tu correo en tu tu computador, correo, las etcétera. Y videoconferencias, no siempre etcétera. estas madres se comunican, ¿no? No siempre se pueden entender entre ellas, ¿no? Y precisamente lo que propone esta parte de la tecnología, que es este rollo de las comunicaciones unificadas, es precisamente que se puedan hablar entre ellos. Que no importe en dónde esté usted, no importe qué dispositivo utilice, no importa qué tecnología, me refiero tanto al software como al hardware, sea su preferencia, pero que pueda comunicarse con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Y que pueda usar aplicaciones de videoconferencia, de mensajes, no sé, de datos, y pueda entonces usted no preocuparse de eso. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no tan claro, pero que le podría darnos una idea. Nosotros compramos un televisor, sacamos de la caja, lo conectamos, lo prendemos y aparece la señal satelital, de cable o de antena. A usted no le importa si es marca Juanito, Pedrito o Sutanito. No importa si es grande, chiquito, enorme, gigantesco, si es cuadrado, redondo, verde, amarillo. Usted sabe que lo va a sacar y va a funcionar. Esa es la idea de Así este es. rollo. En términos generales, digo, aquí el Fer lo va a explicar mejor que yo, pero que finalmente todo esto trae como beneficio al consumidor, sea una organización o sea una persona, pues que se ahorra una lana, ¿no? En no estar, voy a decirlo como sucede ahora, si usted compra una Mac, pues solo puede usar cosas de Mac, no puede usar cosas de la competencia que es Microsoft, que es Windows, o la gente de Linux, porque Mac lo obliga a solo utilizar su tecnología propietaria. Y de lo que se busca con ese tipo de cuestiones es terminar con ese tipo de monopolios tecnológicos, ¿no? A ver, pero ahora sí, tú... Ok, bueno, es muy interesante porque Avaya está pasando por un momento extraño. Eh, por un lado, están a punto de ser, bueno, de declararse en bancarrota, pero al estilo de Estados Unidos, que quiere decir, no te pago ahorita, pero me esperas y después te pago. Y por otro lado, están tratando de reivindicar su nombre y de volver a recolocar sus soluciones en, digamos, la tecnología Vaya sigue siendo muy buena tecnología, así es que no tendría ningún problema en hacer esto, pero digamos que al menos es interesante su situación. Y estas presentaciones de los ejecutivos tienen que ver con eso, de reposicionarse, de dar calma tanto a los usuarios como a los distribuidores. Es decir, sí, aquí estamos, tenemos algunos problemas, pero estamos aquí y estamos avanzando en nuestras soluciones y en nuestra tecnología. Sí, que dice Leticia, el mensaje, que se acogieron no sé cómo se llama, apartado 11 o algo así, pero que fue por parte de una estrategia precisamente para no caer en la pérdida total. Exactamente, sí, tiene que ver con eso. Y es una empresa es una empresa que ha comprado muchas otras empresas precisamente para fortalecer su oferta. Y en este caso, la propuesta que traen es para las empresas medianas grandes. Tienen otras opciones para empresas pequeñas, que es IP Office, y realmente todo lo que se pretende hacer con las soluciones de comunicaciones unificadas, explicándolo un poquito más, como dijiste, es que si tú recibes tu correo en tu computadora, no se quede ahí, sino lo puedas recibir en tu teléfono, en tu televisión, etcétera, o que tus llamadas telefónicas no solamente se queden en tu computador de tu oficina, sino que te sigan a través de tu celular o a través de tu sistema de mensajes
en tu teléfono. Que nosotros lo hacemos. Exactamente. ¿No? Nuestro teléfono de oficina y nuestra extensión nos sigue a donde vayamos, ¿no? A veces suena en la oficina, a veces suena en el celular, ¿no? Incluso podría ser que suene en el teléfono fijo de casa, ¿no? Exactamente. Bueno, un poquito explicando más acerca de Avaya, que es información que nos acaba de enviar Leti, ellos se están redefiniendo, como muchas otras empresas, ahora como una empresa de software y servicios. Avaya era conocida hasta hace poco tiempo, como una empresa que producía mucho hardware, pero ahora se está volcando completamente a software y servicios, y esta declaración de artículo 11 precisamente les ayudará a transformarse y a cambiar toda su infraestructura y todo su sistema a software y servicios. Y no es algo nuevo porque no es la única empresa que lo está haciendo, hay muchas otras empresas que también se están dedicando a software y que realmente eran reconocidas por su hardware y ahora están cambiando completamente a otro nivel. Sí, y comentando eso que ya lo comentamos incluso la semana pasada, Fer, que el mundo está cambiando de una forma radical y ahora muchas empresas están haciendo ofertas de ofrecer el software, en este caso de Acumado, en el caso de Avaya, y el hardware como un servicio. Así es. O sea, ahora ya no vamos a comprar, pues ya lo dijimos la semana pasada. Ahora la idea es que usted pague una renta mensual y tenga a su disposición lo último en la tecnología, ¿no? Que genera una serie de problemas colaterales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, usted se mete a una cosa de estas y usted renta el celular, por decir algo, ¿no? No sé, un Galaxy, un iPhone, ¿no? El que usted guste, y al final del periodo usted devuelve ese dispositivo y le entrega uno nuevo. ¿Qué pasa con ese dispositivo? ¿A qué tipo de mercado va? ¿Qué valor tiene? ¿Qué tan útil puede llegar a ser? Y eso nos lleva a una situación que tiene que ver con la ecología, con la famosa crisis Tecnología verde. de la tecnología verde y de los grandes tiraderos tecnológicos, ¿no? Que pues no hay que perder de vista. Una cosa es que nosotros somos fanáticos de la tecnología, de nuestro trabajo y todo, pero siempre hay un sustrato detrás, ya sea social, ya sea político, ideológico, filosófico, ecológico, ¿no? Así de es. que a veces las empresas en ese optimismo fanático que tienen en general, pierden de vista este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí entra mucho a colación la iniciativa de Japón Exacto, sí. de convertir los dispositivos discontinuados en las medallas olímpicas. Exactamente. Entonces digamos que por ahí saldrán. Hay iniciativas buenas, pero sí no debemos perder de vista. Y la otra cuestión, Fer, que quería comentar también, este rollo de cómo, bueno, a lo largo de los años, en el caso de nosotros que ya tenemos un buen rato en este asunto, cómo se han transformado las empresas, ¿no? O sea, algunos que, el caso, por ejemplo, de Avaya o de Microsoft, ¿no? Cisco, gigantes en un mercado, y vemos cómo se están moviendo unos muy rápido, otros más lentos, otros les está costando mucho trabajo, pero se están convirtiendo en otra cosa, sí, en otro tipo de empresas, en otra estructura, en otra visión, en otra propuesta, ¿no? Ves que empresas, por ejemplo, Hewlett Packard compra Aruba para entrarle al rollo del Internet de las cosas y de la red y de la nube y todo ese tipo de cosas. Y de la red inalámbrica. Inalámbrica, exactamente, ¿no? Y telefónicas que compran esto, o empresas que compran telefónicas. Realmente hay una transformación muy grande, radical de la tecnología a nivel mundial, y que nosotros, primero, a veces nos dejan pasmados en las sorpresas, pero al final de cuentas los beneficiados vamos a ser finalmente los usuarios, ¿no? Porque además también hay un proceso que yo no lo creo mucho, yo todavía soy un poco escéptico en ese rollo de la llamada democratización tecnológica, ¿no? Yo todavía creo que es un discursito gringo para acallar las culpas tecnológicas o las culpas de dominación, pero pues bueno, ahí ya se habla mucho de este tema. Algún día pues, podemos platicar sobre este asunto de la llamada democratización de la tecnología, que esta ha sido impulsada precisamente por la gente de Silicon Valley, Google, Facebook, todo ese tipo de cosas,
Yo todavía no me la creo, la verdad es que yo sí soy un poco escéptico en ese sentido, pero finalmente lo que nos indica es que hay una transformación, Así es. hay una visión distinta, hay una actitud diferente a los grandes monstruos, ¿no? Dinosaurios de las épocas de los 60, 70, 80. Ahora vemos empresas muy flexibles, haciendo muchas cosas. Pero cada vez se van convirtiendo ellos mismos en dinosaurios. Así es. No podrías decir que Facebook y Google siguen Sí, siendo no, las ya no son sílfides, ¿verdad? Ahora no, son monstruos. Son monstruos y que además viven este fenómeno que es muy curioso en la tecnología, Fer. La empresa que emerge como una alternativa tecnológica y cuando se convierte en estos, precisamente en estos pesados hipopótamos, es que ya son empresas de mercado, ¿no? Así es. Entonces ya pierden esa velocidad y facilidad de moverse rápidamente. Y pues bueno, así pasa. Pero no pierden la frescura y siempre va a haber nuevos jugadores. Siempre habrá, a alguien se le ocurre algo y siempre saldrá adelante en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué otro tema? Pues mira, hay tantos temas con lo que vimos esta semana. Nada más quisiera hacer énfasis en una sola cosa antes de despedirnos porque ya se nos fue el tiempo. Así es. Una de las cuestiones más interesantes o más importantes que dijo Select hoy en su evento fue que para llevar o para aprovechar este momento de cambio en el mercado desde el punto de vista de los distribuidores, este mercado interno está compuesto principalmente por empresas pequeñas y medianas. Entonces, algo que les puede acercar más fácilmente la tecnología y para aprovechar tanto el canal como los usuarios, la tecnología es el cobro móvil. O sea, acercar el banco, la tarjeta de crédito, el punto de venta hacia usos más sencillos. Entonces mostraban este tipo de nuevas ofertas, muchas que son mexicanas y muchas que son extranjeras, pero que llevan este acercamiento a los pequeños dispositivos que con tu teléfono se hacen un lector de tarjeta y que permiten facilitar y quitan mucha dificultad con los bancos para hacer estos cobros de aceptar tarjeta. Esto sería un buen principio para acercarle esa tecnología a los usuarios y empezar a desarrollar este mercado interno y después acompañarlo de otro tipo de soluciones. Eso es algo que se tiene que tener mucho en cuenta y no se tiene que perder de vista al hacer soluciones. Sí, y ya para terminar, comentar una noticia y darle las gracias a algunos de nuestros seguidores. Intel acaba de anunciar una nueva generación de sus procesadores Core, tanto de la familia 7 como la familia 5 como la familia 3. Y la semana que viene les prometemos hacer un pequeño resumen de cuál es el tipo de procesador ideal para cada tipo de mercado. Si usted es usuario casero, si es estudiante y todo. De hecho, vamos a publicar una nota, o ya la publicamos, no sé si ya la subiste. Todavía no. Sobre eso. Y que nos vamos a basar en la nota, obviamente. La nota es muy escueta, y aquí nosotros lo vamos a dar un poco más de juego, ¿no? Porque además, como volviendo al pasado, Fer, hay una guerra nuevamente en los procesadores, porque así como Intel anunció esta nueva generación de su tecnología Core, AMD acaba también de anunciar un procesador que tiene el doble de núcleos que Intel, y entonces cuando uno habla de que tiene más núcleos, pues estamos hablando de mayor velocidad, de mayor capacidad, de mayor potencia, de muchas cosas, y a veces de mayor calentamiento, porque eso es muy importante en los procesadores. Sí. Un día voy a contar una anécdota de alguien en donde yo trabajaba, conseguí unas computadoras que servían como calentadores de los sándwiches, que se calentaron y ya no se podían utilizar. Entonces, pues hay muchos temas efectivamente, y les pedimos, les suplicamos que cualquier tema que ustedes consideren que puede ser interesante o que quisieran saber sobre el mismo, ¿no? Nos los hagan llegar a través de la página de Canales TI en Facebook, y que nosotros con mucho gusto los podremos comentar. O invitaremos a alguien que conozca más que nosotros, claro. Y cualquier tema, no importa, incluso si le oiga, pues fíjense que fui a ver a fulanito Pérez y me vendió gato por libre, también ese tipo de cosas, ¿no? Así es. ¿No? Nosotros tenemos una enorme experiencia en este tema,
unos años de trabajar en este rollo. Y antes de despedirme, quisiera mandarle a Juan Carlos Luqui un abrazo enorme, mi querido Juan, a Sofía Espejel, a Susana Nava y a Selene Hernández. Bueno, es que es mi sobrina, que no quería decir cantar ella. Pero bueno, y a mi querida hermana Anaí, que está escuchándonos desde California. Y bueno, nos están viendo, es que yo no sé si son escuchas o ¿cómo se llaman? Televidentes, pero bueno, nos está siguiendo desde Baja California. Les mando a todos ellos un abrazo y un agradecimiento por tomarse la molestia de sentarse y podemos ver un ratito, ¿no? No sé, Fer, ¿alguna cosa para la próxima semana? No, bueno, la próxima semana, como les dije, viene la gente de este evento de seguridad que está organizando Read Exhibition. Y un tema que me gustaría tocar, y que bueno, tal vez tendremos que invitar a alguien que sepa un poco más que nosotros, es la diferencia entre los gamers y los players. Eso es interesante, sí, porque el canal mismo, que todo el mundo le habla de gamers, debe empezar a diferenciar el tamaño de mercado y el tipo de necesidades que tiene cada uno de los usuarios de los que son entusiastas de los juegos de video. Como servilleta. Pero que no es lo mismo ser gamer. Esa es la parte interesante. Hay diferencias y hay gente que cree que es gamer y no lo es, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un tema muy interesante. No solo porque hay gente como su servidor que es un fanático de los videojuegos, sino porque es un mercado gigantesco y hay unas cosas, de veras, yo veo de repente los equipos, los dispositivos, ya no hablemos de los videojuegos, y se me cae la baba, ¿no? Así es. De ver toda la parafernalia que hay alrededor de esto, y que además, y creo que la vez pasada hice una analogía de esto, pues imagínense que los gamers y todo este mercado es como la Fórmula 1, y ya que una vez que se prueban ahí los avances más importantes en estos mercados, se baja eso allá a los mercados, los usuarios comunes, corrientes, como sucede en la Fórmula 1, ¿no? Se prueban ahí los grandes avances tecnológicos y después eso se baja a los automóviles que utilizamos comúnmente los seres mortales, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues a nombre de Fernando Reyes, aquí co-conductor y gran periodista, reconocido en todo México, y como ya lo he dicho muchas veces, para mí el mejor periodista que hay en este país. Leticia Zamora, que estaba de reportera supervisando, reportera en la Valle, y luego ya nos pusieron bien información de Elena Ariadna, que pues ya empezó a hacer sus reportajes y sus rollos aquí en este espacio sobre la tecnología, y su servidor, aquí les cantaré, le damos las gracias por habernos seguido en esta segunda emisión. Le pedimos que por favor nos dé todos sus comentarios, si le gusta, no le gusta, si estamos muy feos, si el horario no le agrada, si el tiempo es suficiente o no es suficiente, los temas que le gustaría tocar, o gente que quisiera usted que viniera y que se tirara su rollo. No importa la empresa, no importa el mercado en el que esté. Nosotros generalmente, bueno, prácticamente toda la industria nos sigue y nos toma en cuenta. Entonces creemos que podemos invitar a la gente que necesite y quiera oír. Y esta es una plataforma abierta en la cual no tenemos empacho en decir las cosas como son, ¿no? A lo mejor lo que dijo Elena, por ejemplo, hace rato, pues le puede incomodar a lo mejor a algún fabricante, pero esa es la verdad. Así es la verdad. A veces a mí me aterra ver cómo se tira dinero por la ventana en proyectos que suenan muy bonitos, que la verdad si los hicieran serían chingoncísimos, pero que a veces no se completan. Pero por falta de capacidad, por falta de interés, por falta de lo que sea, pues generalmente muchos de ellos se tiran a la basura, y es un desperdicio tanto para el fabricante como para el distribuidor como para el consumidor final, porque todos perdemos en ese juego, ¿no? Así es. Entonces, le agradezco mucho. Esto es Canal TI Directo, y Fer, pues ya cierra esto. Muchas gracias a todos y nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta luego.